Muy buen día, qué alegría volvernos a encontrar. Parece que esta manera de seguir llevando la palabra nos va a tocar hacerlo por mucho tiempo, pues esto todavía sigue para largo. Bueno, vamos a ver algo importante. Hemos venido estudiando, teniendo en cuenta la situación de los tiempos finales y algunas señales que hay antes de la venida de Cristo. Entre esas estaba la apostasía. Les venía diciendo que es la predicación de otro evangelio, de otra clase de evangelio. Y ahora hemos visto cómo la sana doctrina ha sido distorsionada, cómo la interpretación de la palabra ha ido cambiando, ha sido trastornada con el único fin de agrietar las bases y los fundamentos de la sana doctrina, de la enseñanza de la palabra, y para que, como dice la palabra de Dios en Mateo 24:24, para aún confundir, para aún hacer desviar a los escogidos. Y eso somos nosotros, la iglesia. Hoy quiero hablarte de algo maravilloso, se llama la fe que me bendice. Y vamos a tomar el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 al 3. ¿Por qué quiero tocar el tema de la fe? Porque en este versículo exactamente se ha manoseado, se ha distorsionado con respecto a lo que es la fe, y la gente tiene una expectativa o una visión o un entendimiento totalmente contrario y desviado lo que tiene que ver con la fe. Y se ha usado la fe para algo diferente a como está planteado aquí. Recuerde que cuando tomamos un versículo como en el caso de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, estamos hablando de un texto, pero siempre la palabra de Dios no podemos desacomodarla, no podemos arrancarla del contexto. ¿Por qué? Porque entonces es ahí donde se presta para que sea mal interpretada. Entonces vamos a entrar a estudiar esto. Quiero que le quede claro y quiero que usted no comentero, yo quiero que usted tenga una visión clara, amplia, pero sobre todo verídica de la palabra de Dios como es. Ese es el propósito de esta enseñanza. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das una vez más de reunirnos en torno a tu palabra para estudiar, para meditar, para reflexionar y para tomar principios de vida para bendición en cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, declaramos cada corazón como una tierra, un terreno abonado para que la semilla, o sea la palabra de Dios, caiga y produzca el efecto para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Entonces, espero que esto sea de bendición y traiga claridad con respecto al tema de la fe, como nos lo quiere enseñar el Espíritu Santo y como está dado verdaderamente la palabra. Y veremos la fe práctica, la que verdaderamente me bendice. ¿Ok? Porque es que yo no puedo usar la fe y manipular la fe para organizar mi bendición. La bendición de su vida nace del corazón de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros oramos y hacemos cosas, pero en realidad no ha salido del corazón de Dios ese proyecto de vida, ese plan de vida, ese trabajo, esa situación que estás buscando. Y por eso es que a veces que un ascenso, un trabajo, un negocio resulta para pérdida, trae problemas y crisis, y nos preguntamos, pero yo oré. Y en realidad no oramos, en realidad hacemos y manipulamos las cosas que yo quiero ver. Es lo mismo cuando una persona pide consejería. Muchas veces quiere manipular al consejero con tal de que él le diga lo que la persona quiere oír, y eso se ve mucho. Entonces yo quiero que tenga claridad, porque usted tiene que entender qué nos quiere enseñar el Señor aquí y qué nos quiere hablar. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el mismo capítulo, mismo Hebreos 10, en el versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces entendemos esto, que el justo vivirá por fe. ¿Por qué es importante entonces hablar de la fe? Porque forma parte del estilo de vida y parte del caminar del cristiano. Porque cuando hablamos de la salvación tenemos que hablar del tema de la fe. Cuando hablamos de la salvación tenemos que tener claridad de qué es la fe. Y yo quiero que empecemos a definir, a tener una definición clara de qué es la fe y cuál es la esencia de esa fe, cuál es la sustancia, cuál es el verdadero contenido, cuál es el verdadero sustento de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es la fe? Y el capítulo 11 ha sido llamado un capítulo donde se describe, o donde está posicionado
como el Salón de la Fama, porque allí están los campeones de la fe del Antiguo Testamento y son ellos los que dan testimonio de lo que es la fe. Parece que quisiéramos a veces entender que el concepto de fe, por estar en Hebreos y en el Nuevo Testamento, es un contexto a priori a la venida de Jesús, pero no es así. No es así. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de la fe, y por eso la palabra de Dios en este capítulo 11 trae en mención a varios campeones de la fe, los ha puesto en ese salón de la fama para que podamos entender. Ya les voy a decir dónde está el contexto de todo el libro de Hebreos para que podamos tener más claridad con respecto a esto. Como les digo, usted no puede tomar el concepto de la fe desde el versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y punto. Entonces la certeza de lo que yo espero es que estoy esperando un carro, y la convicción es que ese carro va a venir y punto y listo. No. Así no funciona. Así se ha presentado, pero así no funciona. Y eso es lo que yo quiero a través de este estudio, que desglosemos eso y que tengamos claridad de cómo es el tema de la fe según este capítulo o este libro de Hebreos completo, y especialmente el capítulo 11, versículo 1, donde ese es el tema donde más se usa. Entonces, hay que considerar que es importante de parte de Dios que estudiemos y entendamos lo que es la fe dentro del contexto que hemos venido estudiando y que tiene que ver con las interpretaciones erradas que se le han dado a ciertos conceptos y fundamentos doctrinales, como les decía inicialmente, que lo que han permitido es que se agrieten los fundamentos de la iglesia. Y por eso es que tenemos hoy una iglesia debilitada, pero no porque no busquemos a Dios, no porque no vayamos a la iglesia, no porque no seamos obedientes en cierta área, sino porque hemos tomado la palabra de Dios de una manera errada, nos ha sido enseñada, nos ha sido transmitida de una manera errada, y la hemos tomado de ahí, y por eso es que tenemos los problemas que tenemos. La verdad sea dicha es que buena culpa y buena responsabilidad la tienen los predicadores por hablar la palabra de una manera, como les decía inicialmente, manoseada, cambiada, trastornada. Y también el pueblo por no escudriñar, porque como la palabra de Dios está dando hoy a que toque los sentimientos, los afectos, las ilusiones, las expectativas del ser humano, pues entonces les parece muy bien, la reciben, la abrazan, la declaran, la decretan, la toman y empiezan a caminar en esa palabra, y después vienen los ayayay. Entonces, quiero abrir un poquito más claridad esto y ampliar esto, y es que en buena parte hoy los grupos carismáticos, los grupos apostólicos, los predicadores proféticos, los predicadores humanistas hablan mucho de la fe, y se habla de ese poder de la fe, y se cree o se dice que no existe, y dentro de este contexto de Hebreos, como la palabra lo muestra, sino que se muestra de otra manera. Y no es la fe como se está presentando, y no es la fe como se está acostumbrada a visualizarla. Eso es lo que yo quiero que usted se quede hoy de parte del Señor grabado en su corazón, que tenga claridad cómo aquí en el capítulo 11 de Hebreos se describe o por qué fue plantado ahí el tema de la fe, y cómo tiene que tomarse y cómo tiene que vivirse. Entonces, y es que se está presentando la fe, óigame bien, como un poder personal que Dios nos ha entregado. Óigame bien, esto es clave para crear nuestro propio futuro. Entonces la fe le dice a la persona: mire, usted tiene el poder para diseñar su propio futuro, para soñar su propio futuro. Y entonces a veces vamos más allá: usted tiene el poder para diseñar el futuro de sus hijos, lo que usted quiere para sus generaciones. Y eso así no funciona. Aunque Dios nos da libre albedrío, pero así no funciona. Lo digo porque yo por mucho tiempo lo visualicé de esa manera. Entonces vamos a empezar a entender eso, que para estos movimientos proféticos, apostólicos, carismáticos y humanistas. ¿Por qué hablo de humanistas? Porque acuérdate que de las cosas que más han pasado, y otro día vamos a enseñar sobre esto, es que se quitó del centro de la predicación, del centro de la iglesia, del centro del púlpito a Jesús, y ahora se puso al hombre. Entonces se busca es el bienestar, se busca es el alcanzar los sueños, se busca es que el hombre tenga una visión. Entonces todo gira en torno al hombre, o sea que ya el centro de la predicación no es Cristo como Salvador, ¿sí? No es Cristo como Señor de nuestras vidas, sino el hombre como persona, como persona que debe alcanzar sus sueños, que debe tener visiones, que debe tener expectativas de vida, que debe tener proyectos de vida, y debe hacerlo continuamente. Entonces desde esa perspectiva es que se están viendo las cosas, y es que se está
analizando. Entonces, la verdad es que vamos a empezar a ver con claridad qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta hora y con este estudio bíblico. Entonces, como les decía, lo estamos viendo como un poder personal que tengo para cambiar el mundo, un poder para manufacturar nuestro propio futuro. Y cuando se habla de la fe, entonces se usa como un poder dado para construir nuestro proyecto de vida, como les estaba diciendo, en un futuro cercano. Entonces, tenemos que decir que, o se dice que tenemos ese poder de la fe para cambiar nuestra condición económica, para cambiar nuestra condición familiar, para cambiar nuestra condición generacional, para declarar puertas abiertas y cualquier cosa que deseemos. Así hemos visto la fe y así es que hemos manejado y hemos manipulado Hebreos 11.1. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron. Cuando hubo un tiempo que yo estuve también sentado, como le están ustedes escuchando, yo lo tomé así, hasta que vino el Espíritu Santo y trajo claridad sobre mi vida, hasta que vino el Espíritu de Dios y me enseñó y me habló cómo eran las cosas. Entonces, vemos la fe como una vara mágica que abre un camino a la realización de mis sueños y a la realización de mis deseos. Incluso hay predicadores que eso, pida lo que quieras, este es tiempo de pedir. Usted tiene el poder para decretar sobre su futuro, sobre sus hijos. Entonces uno tomaba un hijo, yo decreto que tú vas a ser médico, yo decreto que tú vas a ser un hombre exitoso, yo decreto que usted va a ser un ganador, yo decreto que usted esto y esto, y Dios ¿dónde queda? ¿Y Dios dónde queda? Cuando miramos así no funciona. Entonces hemos visto y hasta aquí hemos usado la fe como el vehículo para ir de la pobreza a la riqueza, de lo poco a lo sobreabundante, de pasar de la escasez a la prosperidad, de pasar del fracaso al éxito y de ser un don nadie a ser una persona reconocida. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que nos han dicho, para eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero hoy usted va a cambiar eso, hoy usted va a tener una perspectiva clara, veraz, santa, sublime y reveladora de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, eso lleva a la persona a tener sueños, a tener ambiciones y a experimentar un tiempo de distracción. Cae en una somnolencia, cae en un turbante, en algo que lo encierra, en algo que lo confunde y que lo pone a soñar, que lo pone a flotar en el aire. Y por eso es que usted oye mucho cristiano hablando, es que Dios me va a dar, Dios me dijo, Dios me prometió, Dios eso y aquello. Pero cuando se habla de qué ha hecho usted en favor del Señor, ¿qué ha entregado? ¿Qué áreas de su vida ha entregado al Señor? No, nada. Yo solamente estoy esperando, yo solamente estoy diciendo, yo solamente estoy creyendo, yo solamente estoy confiando y sé que lo voy a recibir. Entonces, en este manoseo, y perdón la expresión, pero no encuentro otro calificativo para expresar esto, pero en este manoseo de la doctrina se presenta la fe como un poder para usted, óigame bien, diseñar y organizar su propio futuro. Y esta es una mentira, y esto es un engaño, una falacia que está bien lejano de la verdad de la palabra. La fe, óigame bien, no es un poder que usted posee para crear su propio futuro. La fe es una capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha prometido a usted. Y esto es muy diferente a lo que la gente está enseñando. Entonces la fe, lo repito, es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha diseñado para usted. Por eso yo le he dicho, es importante que usted tenga relación con Dios, comunión con Dios, porque cuando usted se acerca a Dios, entonces Dios le va a revelar. Entonces, pongamos un poquito de esta perspectiva, como debe ser. Yo deseo un carro, yo necesito un carro. ¿Qué debería hacerle? ¿Qué debería yo hacer? Señor, necesito esto, hablar con Él, preguntarle eso, Señor, por favor escógeme un carro. Y será el Señor el que dará el mejor medio. Y si usted tiene ya el dinero y todo, Señor, ¿este te agrada? ¿Estás de acuerdo con esta compra? Y usted debe aprender a oír. Por eso es que el pueblo tiene que tener revelación, tiene que tener comunicación con Dios, ¿ya? Cuando yo hablo con Dios, cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios, pero cuando Él se revela a mi vida, Él me está hablando y me está respondiendo. Entonces es ahí donde empieza a funcionar la fe. ¿Para qué necesito la fe? Primero para acercarme a Dios y hablar con Él. Acercarme y tener la confianza y la seguridad que Él me está escuchando. Si usted mira la vida de Moisés y Abraham, dice que caminaron como viendo a quién, al invisible. Ellos tenían una comunión permanente con Dios, ellos estaban hablando con Dios. Y fíjate cómo Dios le dio
pautas claras. Otro día veremos esto a Moisés, como le dio pauta clara a Abraham, ¿sí? Por eso cuando Abraham tuvo los problemas con su sobrino Lot con respecto a las tierras, a escoger, y había problema entre las aguas y todo, Abraham no peleaba con nadie porque él tenía revelación, él sabía qué tenía Dios para él tenía claridad de todo. Y cuando habló con Lot, ya él había hablado con Dios y le dijo a Lot, escoge. Si tú escoges el valle, yo me voy para la montaña. Si tú escoges el valle, la montaña, yo me voy para el valle. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo voy al sur. No hay problema. El problema es que esto lo vamos a solucionar y nosotros no podemos seguir viviendo juntos. Ya Dios le había dicho y le había confirmado que era necesario que dejara a Lot, que formaba parte del plan inicial de él dejar su parentela. Entonces ahí estamos viendo cómo la fe empieza a actuar de una manera totalmente diferente y contraria a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, óigame bien, esto, como les decía, lo cambia todo. Y la verdad es que yo personalmente no quisiera escribir mi propio futuro. No sé si usted quiera. Pero la misma palabra de Dios me dice, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Yo sí, la verdad, quisiera dejarle en las manos de Dios, que todo lo sabe, que su voluntad es buena, perfecta y agradable, que sea Él quien diseñe mi futuro. Y ese es el deseo de Dios. Porque el futuro de un niño, el proyecto de vida de un niño recién nacido hasta que él llega a su adultez y ya tiene manejo independiente y todo, ¿sí? Está en manos del Padre. Y el niño confía y el niño sabe que está recibiendo lo mejor. Y de igual manera nosotros deberíamos de descansar en Dios. Por eso yo le digo a las personas que ministro, busquen a Dios. Pregúntenle a Dios qué tiene para sus vidas. ¿Qué es lo que Él espera? Es que eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando Dios le habla, entonces ahí sí se activa la fe. ¿Por qué? Porque entonces ya dice, yo ya tengo una palabra muy clara, muy directa de parte de Dios. ¿Qué tiene para mí? ¿Qué tiene para mis hijos? ¿Qué tiene para mi descendencia? Y en obediencia y en fe voy a tomarlo y voy a esperar y voy a confiar en el cumplimiento de eso. Óigame bien, no le está mandando Dios vaya y haga esto y aquello. Dios le va a permitir y lo va a direccionar para que usted alcance todo. Entonces, prefiero dejar el desarrollo de mi futuro, de mi proyecto de vida en las manos de Dios, que hacerlo yo mismo. Porque yo sé que Dios no se va a equivocar. Porque yo sé que Dios tiene preparado lo mejor para mí. Porque yo sé que Dios tiene proyectos, planes y propósitos para mi vida. Y Él todo lo va a ajustar de acuerdo a lo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es ahí. Recuérdelo, prefiero que sea Él. Usted también tiene que preferir que sea Dios quien organice ese futuro de acuerdo a los propósitos. Y sepa de una vez que serán perfectos, que serán rectos, que serán seguros y que serán de gran bendición. Sí, definitivamente que sea Él quien organice el futuro de cada uno de nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. En este sentido, no hay vuelta de hoja. Así que si llega algún predicador a partir de este momento a decirte, mira, profetiza sobre tu propio futuro, profetiza sobre esto, declara, decreta y todo, no, yo mejor le dejo eso a Dios. Yo he visto personas que han hecho proyectos de vida basados en sus expectativas, óigame bien, basados en sus vanidades, basados en sus avaricias, en sus pretensiones, en sus egoísmos y todo, y han salido mal. Recuerda la historia de Ruth, allá en el libro de Ruth, recuerda la historia de su suegra, recuerda cómo ellos hicieron sus propios planes cuando hubo una hambruna en la ciudad de Belén y se fueron a otra nación. Allí perdieron la vida su esposo, perdió la vida sus dos hijos y fue un desastre todo el proyecto que hizo. ¿Por qué? Porque hicieron planes en sus propios anhelos, pretensiones. Dice que cuando ellos se fueron, dice, y oyeron ellos, pasado el tiempo, que Jehová había visitado a su ciudad y había sanado la tierra y vino la bendición. Si ellos hubiesen orado a Dios, no se hubieran movido, hubieran esperado. Y cuando volvió Noemí, volvió con Ruth, volvieron arruinadas, volvió todo y finalmente Dios enderezó todo. Pero se perdió su esposo murió, perdió a sus hijos, ¿sí? Orfa se volvió, no tuvo, sus hijos no le dieron herederos ni nada, porque fue todo diseñado. ¿Y cuántas veces hacemos proyectos de eso? ¿Cuántas veces nos dejamos mover porque alguien nos habla, porque alguien nos dice y nos metemos en problemas?
¿Por qué? Porque estamos entendiendo mal el principio de la fe. Entonces estamos hablando de una fe verdadera que realmente me bendice. El tema de hoy se llama la fe que me bendice. Y no ese tipo de fe falsa que me capacita para crear mi propio futuro. No esa fe que me llena de ilusiones, que distorsiona mis sentidos, que me pone a pensar en otras cosas. No. Estamos hablando de una fe totalmente diferente. Estamos hablando de una fe que me produce confianza en el futuro que Dios ha determinado o ha prometido para cada uno de nosotros. Y de ese futuro es el que se ve en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la fe, óigame bien, es confiar en lo que Dios ha dicho, no de confiar en lo que usted ha dicho. No en confiar en lo que usted ha decretado, no en confiar en lo que usted ha proclamado, es confiar en las promesas que están en la palabra. Y la principal promesa que tenemos en la palabra es la salvación de nuestra alma. La principal expectativa con la que vive la iglesia es que Cristo viene. ¿Por qué encontramos una iglesia tibia en los tiempos finales? Porque la gente no está esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque su fe no le da para creer que Cristo viene pronto. Su fe le da, óigame bien, para ir tras el carro, para ir tras sus sueños, para ir tras sus proyectos de vida, pero para creer las Escrituras no le da. Y los pastores que están predicando esto están sumergidos en la teología de la prosperidad, en el engaño, en la mentira, en falsedades y todo, y están metidos en esa onda, por así decirlo, y la gente está toda adormecida, está ilusionada, está viviendo un sueño que muy seguramente o totalmente seguro no se va a cumplir. Y por eso es que mucha gente también se mueve de una iglesia a algo. ¿Por qué? Porque llega a una iglesia, proclama, declara, decreta, cree, espera, pero como no llega, entonces yo voy para otro lado. O a algunos le llega y esa misma bendición que le llegó, ¿para qué se usa? Para perdición. Entonces los ve uno, después ya no vienen a la iglesia, se alejan, se enfrían. Esa misma bendición, entre comillas, que recibieron, la van a usar para irse al mundo y así se les va la vida. Tremendo, tremendo esto que el Señor nos está hablando, y vamos a verlo más adelante, qué tiene que ver todo esto dentro del contexto del libro hebreo. Entonces, cuando hablamos de la fe, repito, es confiar en lo que Dios ha dicho, no es confiar en lo que usted ha decretado. Y eso es lo que veremos en este capítulo 11, la historia de hombres que batallaron, historia de hombres que estuvieron en adversidad, esperando el cumplimiento de una tremenda promesa. En el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos dice así: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba o hablan por ella. Óigame bien, esto es tremendo aquí lo que vemos, porque uno no pensaría que Abel declaró que iba a ser asesinado por su hermano. Eso no fue. Porque si vemos que Abel es presentado aquí como un campeón de la fe y que se cumplió, yo creo que él en ningún parte, y la Biblia no lo muestra, yo creo que no lo haría, ¿no? Y yo creo que ninguno de ustedes, yo decreto que mi hermano se levante y acabe con mi vida. Yo decreto que mi hermano se llene de envidia contra él. No, nadie hace eso. Sencillamente las cosas se dieron de esta manera. Entonces, podemos ver que Abel no escribió su futuro. Podemos ver que Abel no declaró su futuro y Abel no decretó ni profetizó sobre su futuro. Abel vivió, óigame bien, haciendo mayores ofrendas, mejores ofrendas que su hermano, viviendo una vida plena en Dios, buscando agradar a Dios, y las circunstancias terminaban así. Abel no hizo eso. El compromiso de Abel, en cambio Abel por fe, sí dio lo mejor de sí. Cuando se presentaba delante del Señor, entregó lo mejor de sí. Y lo demás quedó en manos del Señor. Lo demás lo determinó el Señor. Entonces, ojo con esto, porque vamos a entender muchas cosas. Entonces, estas son personas, y vamos a ver en el listado aún más gente, que murieron y que lucharon, cuyas vidas se caracterizaron siempre por el sufrimiento. Ahora, ¿qué nos están enseñando estos falsos profetas y maestros de estos tiempos? Que usted debe decretarles bienestar, prosperidad, abundancia, paz, gozo, éxito, ¿sí? Contentamiento, felicidad, metas alcanzadas. Y cuando usted sigue leyendo, porque por eso le digo, usted no se puede quedar en ese versículo 1, sino cuando usted sigue leyendo, lo que encontramos es una reseña histórica del sufrimiento, de los avatares de la vida de todos esos campeones de la fe.
Entonces, ¿de qué fe nos están hablando? De la fe de que confiaron en Dios, de que sabían que a pesar de lo que estaban viviendo, Dios estaba con ellos, de lo que sabían que a pesar de lo que estaban pasando, estaban experimentando el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la angustia, Dios estaba en medio de ellos. Y entonces, la fe era eso, sabían esperar, sabían creer. Esta es la óptica humana. Ellos hubiesen escrito su futuro de una manera diferente, pero cuando uno lee esto, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿O fueron gente de poca visión? Podría decir algún teólogo de la prosperidad, o más bien fueron personas que Dios diseñó ese camino, porque es que Dios diseña eso. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Primeramente, vida eterna, salvación y vida eterna. Amén, esa es la promesa principal que tenemos. El segundo, victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado primeramente. Cuando usted está en tentación, Dios promete darte la victoria para que usted salga adelante. Cuando usted está en prueba, Dios promete darte la victoria para levantarte y sacarte adelante. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Y usted, para creer en esa victoria, para creer en esa avanzada, para creer en ese favor de Dios sobre usted, pues usted necesita tener fe. El saber y tener claro, como lo estamos viendo en este tiempo. Estamos viviendo una crisis fuerte a raíz de este coronavirus. Pero ¿qué sabemos nosotros como iglesia? Que Dios está ahí, que esto va a terminar, que estos son principios de dolores, que esto no va a tener nada que ver con nuestra vida espiritual, que Dios nos va a sustentar, nos va a ayudar, que nosotros partiremos con el Señor. Y es posible que veamos más pandemias, más situaciones, más crisis, más problemas, seamos testigos de muchas cosas más. Pero lo que hay que creer es que Dios está con nosotros y que la promesa que en Él tenemos salvación y vida eterna es real para nuestras vidas. Entonces, les decía que ellos no escribieron eso, no escribieron ese futuro tan pesimista y tan negativo que vivieron, pero el tipo de fe que estamos hablando es el tipo de fe que viene de Dios y nos empodera y le da al creyente, oígame bien, la fuerza para creer que su promesa de salvación y vida eterna llegarán. Eso es lo que tenemos en el Señor. Y así es. La fe de aquí, o que aquí se habla, tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Entonces, insisto, no estamos hablando de una fe como un fundamento, oígame bien, o palabras mágicas que abren camino al éxito, abren camino a la prosperidad, abren camino a la grandeza, o abren camino a la vida que yo quiera. Y sabe, la mayoría de gente que tiene un proyecto de vida personal y que lo trae y son embaucados por estos teólogos de la prosperidad. La vida que ellos quieren alcanzar y todo es la que le llevan de revista, la que tiene un familiar, la que tiene un pariente, la que tiene un compañero de trabajo, de negocio. Yo quiero esa vida que él tiene, yo quiero ir donde él va, yo quiero hacer lo que él hace. Y esa no es la fe que la Biblia nos describe en este tiempo. Entonces, esta epístola de los Hebreos estaba escrita a creyentes, óigame bien, a judíos que se habían convertido al Señor, una comunidad de judíos que habían llegado a la vida en Cristo, y ellos entendían la fe, óigame bien, la tenían claro todo el concepto, pero tenían que anclarla en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, y la tenían ahí, tenían el concepto y el conocimiento. Y esta era un nuevo tipo de vida para los judíos que se habían convertido al Señor y que ahora eran creyentes. Eran judíos hebreos que tenían que entender que su salvación no dependía de obras, sino de la fe en Jesús. Por eso es que está insertado aquí este capítulo 11. Entonces, para ellos era muy difícil aceptar. Ellos sabían que Jesús ofrecía salvación y vida eterna, y lo aceptaban. Y habían hecho la oración de fe y todo, pero ellos querían seguir en sus costumbres y en sus ceremonias de la ley. No querían desprenderse de ello. ¿Sí? Es como si usted y yo nos convirtiéramos al Señor, pero quisiéramos, y viniéramos de la iglesia católica, por así decirlo, pero quisiéramos ir el domingo de 6 a 7 de la mañana a misa y luego salimos de 9 a 11 al culto. Entonces, como estar seguro, y entonces empieza el pastor, la persona que lo está diciendo, mira, tú ya no necesitas volver a misa, tienes que desprenderte de eso para que ahora empieces a caminar en una vida nueva, en una vida diferente, una vida de relación, de comunión con Dios por medio de Jesús. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, estos judíos creyentes, ellos querían seguir circuncidándose, querían seguir siendo, y la tenían clara,
o estaban todavía amarrados a esto. Yo soy salvo por obras. Yo no puedo llegar al reino de los cielos si no cumplo con las obras, si no vivo dentro de las obras. Y esa era la lucha que ellos tenían. Entonces por eso es que está hablando este capítulo 11, este versículo 1. Entonces lo leo nuevamente y lo parafraseo así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué certeza tenían? ¿Qué estaban esperando? La salvación de sus almas. Pero ellos no veían nada, porque como todo era por gracia, ellos estaban acostumbrados a hacer obras, ¿sí? A lavarse las manos, a guardar el sábado, a dejar de comer estos alimentos, y una cantidad de ceremonias y de ritos que estaban marcados en sus vidas, como la teníamos nosotros los que fuimos católicos antes. Celebrábamos las novenas de diciembre, celebrábamos la Navidad, celebrábamos la Semana Santa, guardábamos la Cuaresma, guardábamos la vigilia, no comíamos ciertos alimentos en Semana Santa o los viernes antes de Semana Santa, que no comíamos carne sino pescado. Toda esta cantidad de cosas, cuando vinimos a Cristo, todos esos rudimentos fueron quitados y ya no están en nosotros. Espero que así sea. Entonces lo mismo estaban luchando los judíos hebreos de esa época. Ellos no querían entender eso. Y entonces por eso este capítulo 11 es un capítulo que está ligado a la salvación y traer convicción a los judíos que se habían convertido, a los judíos mesiánicos que habían aceptado a Cristo como Salvador, pero que no se habían desprendido de su vida de ritos y ceremonias y que querían perseverar. No tenemos el autor claro de la palabra de Dios, no sabemos si fue Apolo, si fue Pablo, no tenemos claridad. Algunos dicen que fue Pablo y no está enmarcada como autoría de él, otros dicen que Apolos. Entonces sería especular porque la Biblia no nos da ninguna reseña sobre esto, pero sabemos que es una carta inspirada por el Espíritu Santo y que venía para ese grupo, esa comunidad judía, hebrea, que estaban caminando, pero que tenían problemas con desligarse. Entonces, ese es el contexto de este texto del capítulo 11, versículo 1. No es para que usted lo tome y lo aplique a otra cosa. Entonces, cuando usted lee el capítulo 11, versículo 1 y lo hila todo, y lo lee todo hasta el final del capítulo 11, del 1 hasta el final, y estudia, yo quiero que usted estos días lea desde el capítulo 1 hasta el 10, o hasta el mismo 11, todo completo. Yo tuve que hacerlo para poder entrar en el contexto y poder traer esta palabra y poder entender lo que estaba pasando aquí. Entonces este capítulo 11.1 tiene que ver con la fe para la salvación, no una fe para pedir lo que usted quiera, no una fe para viajar a donde usted quiera, y no una fe para lograr que se materialicen los sueños que usted quiera. No tiene nada que ver con eso. Por eso le he dicho, sacan un texto como el versículo 1, lo manosean, lo maquillan, lo presentan y la gente feliz. Aquí la palabra de Dios me dice esto, y usted espere y confiado. Si se lo habló Dios, hágalo. De lo contrario, no coma cuento, no coma entero. Entonces, para estos judíos era difícil entender esto. Y entonces los que estaban adoctrinando a esto necesitaban arraigar esa verdad en sus corazones. Y esa es la razón por la que este capítulo se encuentra insertado, está en medio de esta epístola. La idea era que ellos se aferraran a una vida de fe, dígame bien, en Cristo Jesús para ser salvos. Entonces para los hebreos esta era nuevo y vienen porque venían, como le digo, de un esquema de obras. Ellos estaban acostumbrados a que para ganarse la salvación tenían que hacer obras. Entonces ahí estaba la lucha. Entonces, y es más que un capítulo para animar al pueblo a seguir adelante en la fe. Si miramos los primeros 10 capítulos, el escritor se ha esforzado por presentar en el nuevo pacto, óigame bien, a Jesús, y diciéndoles, mire, este nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Él estaba totalmente decidido a hacer ver que Cristo era superior a todas las demás cosas. Jesús, y solo Jesús, óigame bien, era el que podía traer salvación a sus almas, y solo Jesús era superior. Por eso usted ve en el capítulo 1 que toca el tema de los ángeles y empieza a hacer énfasis en eso. Jesús es superior a los ángeles. ¿Ya? A ellos les costaba trabajo aceptar que Jesús era el Mesías, y no solamente que era el Mesías, sino que ahora él había venido a abrogar, a cancelar la ley para darle espacio a la gracia y para entender que éramos salvos por gracia y que no necesitábamos hacer nada más por nuestra salvación. Que nuestro compromiso de aquí en adelante era andar aferrado a la mano de Jesús,
y era caminar en una vida nueva, la cual con la ayuda del Espíritu Santo la podríamos alcanzar. Y entonces esa era la lucha, ese era el esfuerzo, ese era el trabajo del escritor, del autor del libro de Hebreos, dirigido a esa comunidad judía. Jesús es superior, óigame bien, con su propio sacrificio era más grande y más perfecto que a los sacrificios de los animales que hasta aquí se han ofrecido. Les estaba diciendo, mira, no necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otro mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo es suficiente. Entonces, si usted va a leer estos 10 capítulos, va a entender eso. Jesús es superior a los sacrificios de los animales que hasta aquí se han venido presentando. Él es el mejor sacrificio que todos los demás sacrificios que se han presentado en el Antiguo Testamento. Esa era la lucha que había allí. Y por eso era todo llevados. Ustedes tienen que creerlo, ustedes tienen que aceptarlo y empezar a vivirlo. Él era mejor que los profetas, mejor que Moisés. Jesús era mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué. Él es el superior, él es el gran sumo sacerdote. Él era mejor que todos, que los demás. Él es el único mediador, óigame bien, de un mejor pacto. Él es el sacrificio perfecto. El mensaje de estos 10 primeros capítulos es que crean en Jesucristo, que Él es el dador de la vida, que en Él lo tenemos todo, que en Él estamos completos, que no necesitamos ningún otro sacrificio, que todo el tema estaba centrado y enfocado a que tuviéramos esa fe en Jesús y que por medio de Jesús nosotros alcanzaríamos la salvación y la vida eterna. Eso es lo que los judíos tenían que entender. Por eso lo repito, el capítulo 11, versículo 1, por eso la definición que hay es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ustedes con esa fe en Jesús tienen que tener la certeza y la convicción de que en Él y solo en Él hay salvación. Ustedes tienen que tener la certeza de que no necesitan hacer absolutamente nada más para alcanzar la salvación de su alma. En Cristo todo está completo, en Cristo todo es perfecto. Él es el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue perfecto. En la cruz Él pagó el precio de cada uno de nosotros y no necesitamos hacer nada. La obra está completa en Jesús. Ese es el trabajo. Y esto por fe ellos tenían que recibirlo. Por fe ellos tenían que aceptarlo. Por fe ellos tenían que experimentarlo. Y por fe ellos tenían que creerlo. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay una distorsión de la fe. Esta fe que está dando aquí es una fe que está encaminada a la salvación. Usted y yo somos salvos por fe. Nosotros hemos creído que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras ataduras en la cruz y, óigame bien, hemos sido librados por ese sacrificio perfecto, por esa muerte de Jesús, óigame bien, de una condenación eterna que pesaba sobre nosotros. De eso se trata. Y esto para los judíos, aunque intelectualmente entendía una parte, en su corazón, en su espíritu, eso no había llegado. Había algo en su conciencia, en su interior, en su alma, que los decía, tenemos que seguir guardando el sábado. Tenemos que seguir haciendo esto, tenemos que seguir participando en la Pascua, tenemos que seguir haciendo estos ritos, tenemos que seguir haciendo estos sacrificios, tenemos que seguir haciendo esta ofrenda mecida, tenemos que seguir haciendo y haciendo y haciendo, y aquí está el escritor. No, todo está basado y todo está fundamentado en la fe. ¿Y qué era lo que ellos necesitaban? Y Jesús también estaba ofreciendo: salvación y vida eterna, un futuro mejor. Por eso la fe es la que trae esa convicción y ese poder en nosotros para que nosotros podamos creer en el futuro que Dios nos ha prometido. Entonces, en el estudio de estos 10 primeros capítulos de Hebreo, que espero que usted los lea para que complete este estudio y le quede bien claro, vamos a encontrar 4 advertencias en estos 10 capítulos, donde a judíos no cristianos que estaban empezando a asistir a la iglesia también trajera convicción sobre ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Había una comunidad que se había convertido, pero a raíz de lo que estaba pasando con este grupo de judíos, empezaron a llegar otros expectantes a ver qué es lo que estaba pasando, como cuando pasa hoy en la iglesia, que hay gente que va tal vez a mirar, a observar, a ver qué pasa, me convence, no me convence, algo. Entonces, en los primeros 10 capítulos también está hablando a esos judíos que se están asomando, pero que todavía no habían dado el paso y han entregado su vida al Señor. Entonces están convencidos, tal vez intelectualmente, del Evangelio, entienden los fundamentos, entienden la explicación de todo lo que está dando, sabían que Jesús
por medio ahora de los apóstoles estaba haciendo señales, milagros, maravillas, y que Cristo también los había hecho. Entonces ellos están convencidos en su mente, pero la realidad es que no han entregado su vida a Cristo. Ellos todavía están muy aferrados a las tradiciones judaicas, a las festividades, a las ceremonias, y no habían dado ese paso. Y están estas advertencias, y la advertencia esta es a no retroceder, a no regresar al judaísmo tradicional, al judaísmo de obras. Por eso vemos en el capítulo 10, versículo 38, lo leo nuevamente, lo hemos leído ahorita, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, está diciendo el Señor. Entonces, ¿sí está entendiendo? El justo vivirá por fe, y si retrocede, si vuelve atrás, si retoma el camino que ya había dejado, si vuelve a su antigua vida, entonces, óigame bien, de cierto que morirá, o no agradará a Dios y morirá. Y una de esas advertencias también las encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, el capítulo 6 y el capítulo 2 que les acabo de leer. No las voy a nombrar todos con versículos porque nos tardaríamos mucho y todo. Entonces, lo que le está diciendo es, oiga, no continúen pecando deliberadamente. Después que tienen el conocimiento de la verdad, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás por nada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 28. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue, óigame bien, santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y leamos el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termino con el 31. Óigame bien, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Ustedes ya dieron el paso, y los que están ahí en la puerta, los animo a que den el paso. Le está diciendo a los judíos que se están asomando y llegando. Pero entiendan algo, ustedes no pueden estar jugando, que estoy aquí, pero sigo participando en las ceremonias de la ley. No puedo seguir recibiendo la enseñanza, orando, dando gracias a Dios por la salvación, pero ustedes quieren seguir, óigame bien, una vida de tropiezo, una vida de obstáculos, una vida de obras. Entienda que la ley ya pasó. Eso es lo que está trayendo claridad. Y ellos tenían que atender, tenían que asimilar, tenían que tomar, tenían que vivir estas nuevas enseñanzas. ¿Y cuál era el fundamento para dar este paso? ¿Cómo podían sostenerse? ¿Cómo podían soltarse y desligarse de esa vida de ritos, de religión, de ceremonias, para aferrarse a algo que no tenía nada de esto? Y les dice, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Este es el nuevo camino para conseguir la salvación de su alma. Usted ya no tiene que hacer obras, usted no tiene que hacer nada por alcanzar, usted ya no tiene que estar cada año participando en una Pascua y trayendo ofrenda o sacrificio de animales engordados. Ya eso se acabó, eso pasó, y esto era una lucha para ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han luchado por dejar todas aquellas cosas del catolicismo. Fíjate que aún dentro de la misma iglesia cristiana lo vemos haciendo tremendas ceremonias y actividades sin mover en Semana Santa. Parece que quisiéramos como identificarnos con todas las actividades de Semana Santa. Y hay iglesias que se mueven fuertemente el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Hay iglesias que se mueven fuertemente en estos días porque todavía está aferrado a eso y nosotros ya pasamos eso. Nosotros ya supuestamente a estas alturas pasamos ese umbral, dejamos atrás todos esos rudimentos religiosos, idolátricos, paganos. Óigame bien, todas estas ceremonias, que el mensaje, aún en la iglesia cristiana se da los viernes el mensaje de las 7 palabras. Al igual que esto, falta que hagan el culto de gallo o cosas así como se hacen las famosas misas de gallo y cosas de estas.
pero todavía hay muchas cosas que están aferradas y que hoy el Señor también nos está diciendo, es tiempo de dejar eso, es tiempo de pasar al otro lado, es tiempo de poner nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad en Jesús. Y entonces alcanzaremos la vida eterna. Y también estas falencias, estas debilidades son las que han aprovechado todos estos falsos maestros, estos falsos profetas para introducir, óigame bien, mandamientos de hombre, para introducir enseñanzas de hombre, enseñanzas de error, y la iglesia está confundida, y la iglesia está debilitada, y la iglesia está perdiendo. Entonces la advertencia se ve o es clara en este nuevo pacto. Ustedes tienen que ver a Cristo como el Salvador. Usted tiene que ver a Cristo como ese sacrificio superior, perfecto, completo, no necesitan más nada. Ustedes tienen que cambiar a Jesús por fe, por todo ese patrimonio, por todo ese cúmulo de ceremonias y de actividades, de ritos y todo, y usted no puede seguir eso. Entonces, este es el contexto de este capítulo 11 de la carta de los Hebreos. Entonces es la lucha de que el pueblo aceptara por fe a Jesús. Si dice que es totalmente contrario y les está haciendo ver, en Jesús también hay salvación y vida eterna. Esto es el nuevo pacto. Ustedes tienen que abrazarlo, ustedes tienen que tomarlo. Esto ya no se trata de religión. Ustedes tienen que aceptar a Jesús como Salvador. Ya no más nada tiene que ver con las obras. El judío vivía intentando ganarse la salvación, y esto era lo que se les enseñó y se les inculcó desde sus familias, desde que ellos eran niños, y desde generación en generación, y ellos vivían rogando y gimiendo a Dios por misericordia, pues ellos sabían que era muy difícil alcanzar la salvación por sus propios méritos. Ellos sabían que eran débiles, ellos sabían que no podían cumplirlo, ellos faltaban constantemente. Por eso participaban en ese rito de la Pascua cada año. Decían, este año acumulé otra vez otra serie de pecados. Lo ideal para un judío era que saliera de la Pascua sus pecados a través de la ofrenda, del sacrificio de ese animal. Lo ideal sería que murieran en el mismo instante, donde no se hubieran contaminado con nada. Eso sería lo ideal para ellos. Pero ellos sabían que salían y que mentían, que se dejaban mover por cosas, que cambiaban y que retrocedían. Ahora había un cambio radical en sus vidas. Óigame bien, la salvación era por gracia y no por obra. Y para poderla tomar necesitaban de moverse en la fe. La fe en ese Salvador, en Jesucristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué espera un cristiano? Ser salvo, irse con Dios. Y la convicción de lo que no se ve. Yo ahorita no veo nada, yo no veo a Jesús. Yo no veo una escalera para ir al cielo. Yo no veo nada de eso. Pero es la convicción que yo debo tener. En Jesús tengo salvación. Después de esta vida, óigame bien, hay un infierno, hay un cielo, y yo le estoy apuntando al cielo. Entonces es la convicción. Yo no veo el cielo, tampoco veo el infierno, pero yo sé que lo hay por fe y sé que ese será mi destino final. Ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Óigame bien, entonces recuerde esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y no la fe de pedir un carro, o sea, si usted no pide un carro y el mejor carro, entonces usted no va a agradar a Dios. No está hablando de eso. Si lo viéramos desde esa perspectiva de la teología de la prosperidad, entonces tendríamos que adaptarlo a eso, ¿sí? Pero sin fe, entonces sin sueños, ¿sí? Sin proyecto de vida, sin un viaje escrito en su agenda, usted no va a agradar a Dios. No está hablando de eso. Está hablando que usted tiene que tener la convicción que en Jesús hay salvación y vida eterna, que Jesús es el sacrificio completo, le está diciendo a esos judíos, y hoy a nosotros nos está hablando. Usted fuera de Jesús no necesita más nada, en Jesús estamos completos, eso es lo que está diciendo. Y fue por esa fe que estos campeones llegaron al reino de Dios. Por eso es que está esto como preámbulo a todo el listado que sigue, ahorita lo vamos a leer. Y por la fe, la misma Sara, dice la palabra de Dios, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo. ¿Y por qué ella recibió esas fuerzas? ¿Por qué ella recibió ese poder real? Porque Dios le había dicho que en su vejez tendría un hijo. Óigame bien,
Era necesario enseñarle a todos estos judíos la realidad de la salvación que venía por fe. ¿Y qué está haciendo aquí el escritor? Está tomando como ejemplo, óigame bien, a hombres de Dios del Antiguo Testamento. Acuérdense que ellos estaban arraigados y afirmaban el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ellos no tienen acceso a ellos. Estaban llegando cartas y todo, y estaban hablando de Jesús, pero todavía todo su conocimiento, todo su entendimiento, óigame bien, moral, religioso y todo, estaba pegado al Antiguo Testamento. Entonces por eso es que el escritor le pareció supremamente sabio tomar ejemplos del Antiguo Testamento, de hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, y les quería hacer ver, mire, ellos se sostuvieron, ellos hicieron lo que hicieron porque tuvieron fe en las promesas de Dios, y ahora esa fe se está cristalizando y se está materializando en estos tiempos por medio de Jesús. Por eso es que está tomando eso, y por eso es que está leyendo eso, por eso es que no tiene sentido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y luego empieza a hablarme de derrota, o de derrota no, sino de sufrimiento, de dolor, de angustia, de penumbras, de esperas, ¿sí? Si usted sigue leyendo el versículo, todo el capítulo 11, usted va a entender esos versículos, bueno, pero entonces esto se está contradiciendo, o si yo de verdad estoy decretando que voy a recibir un carro, entonces seguramente en esta vida no lo voy a recibir. No está hablando de eso, no está hablando de eso. Entonces, óigame bien, todos los fundamentos de ellos estaban en el Antiguo Testamento, y su sacrificio, ellos tenían que entender que el sacrificio de Jesús fue perfecto y fue completo. Oigan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, la palabra de Dios nos habla allí de una manera maravillosa y nos enseña unas cosas preciosas que nos van a ayudar a entender todo esto. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí el apóstol Pablo está reafirmando esto, porque esta carta también estaba dirigida a un remanente de los judíos que les costaba trabajo entender esto. O sea, todos no fueron como nosotros, y aún como nosotros. Yo conozco personas católicas que les ha sido difícil. Y finalmente me dicen, no, pero es que yo nací siendo católico, mis padres fueron católicos, mis abuelos católicos, yo no puedo dejar mi religión. Y a pesar de que conocen la palabra, son confrontados a la verdad, intelectualmente la asimilan y todo, pero esta palabra no ha llegado a sus corazones. Y se mantienen firmes y arraigados. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Óigame bien, es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo presentó esto claramente. Ellos tenían que recibir y entender que era por gracia, era por fe en Jesús, en la obra de Jesús. Los judíos estaban teniendo dificultad en recibir estos principios. Tenían que ser reprogramados en esta nueva verdad para ellos. Para ellos recibir esta verdad escrita en el Nuevo Testamento era difícil de aceptar. Ellos todavía estaban afianzados en el antiguo pacto, y aunque conocían las cartas de Pablo y conocían las cartas de Pedro, no era muy convincente para ellos esto. Por eso se escribe este capítulo 11, donde se toma el ejemplo de hombres del Antiguo Testamento. Mire, el tema de la fe no es algo nuevo, porque ellos decían, pero yo no lo puedo entender, ¿de dónde sacaron ustedes esto? Entonces, lo que le quiere decir el escritor es, mira, el Antiguo Testamento. Es más, Abraham es llamado el padre de la fe, porque Abraham confió en esperanza contra esperanza. Abraham le creyó a Dios. Abraham recibió una orden, recibió un proyecto futuro para su vida, recibió una promesa futura, y él lo dejó todo. Y esto que él hizo tenía que estar fundamentado en la fe, no era otra cosa. Por eso es que viene el listado que vamos a empezar a leer, donde se toma el ejemplo de estos hombres, de estos campeones del Antiguo Testamento. Óigame bien, ¿por qué? Para que fuera más sencillo y más entendible para ellos. Recuerde, eran judíos que intelectualmente entienden que es por la fe, creen en la obra y sacrificio de Jesús, pero no quieren dejar los rudimentos de la ley para entrar en las bondades de la gracia. Y eso es lo que nos ha pasado. Tal vez hoy no están luchando tú con cosas del catolicismo, de la religión que vengan, pero sí están luchando con el pecado, y eso no te ha permitido dar el paso definitivo para entrar a gozarte de la gracia de Dios. Y tal vez todavía estamos agarrados al alcohol, a la parranda, todo, y estamos aferrados a costumbres, a ritos, a mitos, a una cantidad de cosas, y no los queremos soltar.
porque creemos que son necesarias para nuestra vida. Y nos cuesta trabajo pensar en todo lo que Jesús ha hecho y ahora lo que demanda de nosotros. Y es por eso que Hebreos les leía 10:38, óigame bien, mas el justo vivirá por fe. Y dice la parte final, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Y ahora el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Bien, mira lo que está diciendo ahí, preservación del alma, no está diciendo para alcanzar mis sueños. De los que tenemos fe para obtener el carro, de los que tenemos fe para llegar al éxito, de los que tenemos fe para alcanzar la prosperidad, para salir de la escasez a la abundancia, para salir de la pobreza. No está hablando de eso. Dice que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es que el tema de la fe en el capítulo 11, lo repito, está ligado, óigame bien, a la salvación de nuestra alma. Está ligado a tener esa convicción de que solamente por Cristo Jesús y por medio de Él somos salvos. Y que Él es el sacrificio perfecto, que Él pagó todo el precio. No podemos hacer nada por la salvación. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. O es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, ¿cuál es la certeza en la iglesia? Que un día partiré con el Señor. Y la convicción que así va a ser, aunque yo no vea nada. Aunque yo no vea el cielo, aunque yo no vea una escalera, aunque yo no haya tenido un encuentro con un ángel ni con nada, pero Apocalipsis me habla que hay ángeles, que hay un coro en la patria celestial. Por fe creemos que el rapto va a suceder y nos estamos preparando y estamos esperando. Por fe creemos que todo esto que estamos viviendo y estamos pasando en estos tiempos son señales antes del fin. Lo creemos por fe. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Porque la palabra se vuelve en un fundamento de la fe. Y viene en mi vida y se arraiga en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu y en todo mi ser, porque yo la creo. Porque tiene un origen divino. Porque viene de Dios, porque es palabra de Dios. Porque tiene que ver con mi vida, porque es veraz, porque es cierto lo que hay ahí. Y esto también tenemos que entenderlo nosotros. Entonces, óigame bien, si usted retrocede, Dios no se agrada de eso. Y van a perder la salvación. Lleguen a la fe en Cristo para la preservación de su alma, para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo va a pasar todo esto? ¿Cómo van a entender que la salvación es por fe y que no necesitan a todo o de todos los rudimentos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de la ley, que necesitan de sus ceremonias y esto? ¿Cómo van a entender ellos? Es por eso que aparece esta lista en todo el capítulo 11 de santos del Antiguo Testamento cuyas vidas se caracterizaron por la fe. Y mire cómo dice. Entonces por la fe, en el versículo 4, Abel, versículo 5, por la fe Enoc, versículo 7, por la fe Noé, versículo 8, por la fe Abraham, versículo 11, por la fe Sara, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob, versículo 22, por la fe José, versículo 23, por la fe Moisés, versículo 31, por la fe Rahab, versículo 32, por la fe Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Pero mire lo que dice el versículo 13 y es maravilloso lo que dice ahí la palabra de Dios. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué fue lo prometido? Pues que venía un Mesías. Ellos no lo vieron. Si lo adaptáramos hoy a la teología de la prosperidad, entonces sería morir sin haber recibido lo prometido. Yo pedí un carro y nunca me llegó. No. Como aquí no estamos hablando del cumplimiento de sus sueños como se ha mal enseñado, sino estamos hablando, óigame bien, de que ellos verían un Mesías, ¿sí? Y había la promesa de que el Mesías vendría. Ellos murieron esperando el Mesías, pero por la fe, cuyo expectativa de vida fue esperando el Mesías, y esto los llevó a vivir en santidad, y con esa esperanza, pues ellos fueron salvos. Por eso dice la palabra de Dios que fueron al seno de Abraham, y allí estuvo cautiva la cautividad, y Jesús cuando murió y resucitó dice que llevó cautiva la cautividad, y fueron salvos. Maravilloso, ¿no? Entonces estamos entendiendo y quiero que te quede claro. Yo quiero que lo leas bien estos capítulos de la palabra de Dios. Entonces, óigame bien, si ven, la fe es una confianza y es una seguridad en lo que Dios ha prometido para nuestro futuro. Y el de todos estos profetas que vendría el Mesías. Por eso es que tú ves, después de Génesis 3,
cuando el hombre peca y cae de la presencia de Dios y es sacado del paraíso, desde ahí se habló de la promesa de un Mesías y de un Salvador. Grábese esto, la fe no es un tipo de poder mediante el cual usted crea su propio futuro. La fe es el poder de Dios, óigame bien, en usted para que confíe en las promesas que Él ha hecho en las Escrituras. Ellos recibieron la promesa y por medio de la fe creyeron, confiaron y vivieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Para ellos, ¿cuál era? Que vendría un Mesías. Para nosotros, ¿cuál es en este momento como iglesia? Que Cristo viene otra vez. Esa es la esperanza de nosotros. Por eso necesitamos tener esa fe viva. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si nosotros nos descarriamos, si nosotros descuidamos nuestra salvación, la podemos perder. Entonces puede venir Jesús por la iglesia, puede venir el tiempo del rapto y nos podemos quedar. Entonces la expectativa de fe de la iglesia en este tiempo para hoy es diferente a la de ellos. Ellos están esperando el Mesías, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros ya conocemos por la palabra y creemos por medio de la fe que Jesús vino y que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora en Cristo Jesús, viviendo nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo, caminamos, andamos en una vida nueva, una vida abundante, una vida de bendición, una vida abundante de paz, de gozo. ¿Por qué? Porque la carga del pecado ya no está en nosotros. Porque la expectativa, la horrenda expectativa de un juicio, de una muerte eterna, ya no está en nosotros. No porque estamos llenos de carros, de casas, de viajes, de sueños y todo. No, nuestra expectativa está ahí. Y entonces es con esta con la cual nosotros podemos vivir y estar totalmente bendecidos. Entonces vamos a estudiar los primeros 3 versículos del capítulo 11 y consideremos algunos aspectos de esa fe y verdaderamente vamos a entender que la fe de Dios, la que viene de Dios, es la fe que me bendice, la fe que me sostiene para vivir confiado en el cumplimiento de sus promesas. Te voy a tomar nuevamente el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo primero que aprendemos de la fe es que es confiar en lo que no es visible, según este versículo. En lo que no he recibido, es confiar en lo que no he experimentado. La fe es confianza, es creer, es entender la realidad de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver, o tiene que ver algo esto, o dice la palabra de Dios? Tiene que ver con algo que se espera. Esto es vivir por fe, con la expectativa de algo que viene. ¿Cuál es la expectativa de la iglesia hoy? Que Cristo viene. Esa es la expectativa. Significa que confiamos en algo que no hemos visto. La fe es la esencia de cosas no vistas. Esta es una definición de fe. La fe es la esencia, óigame bien, o la sustancia de algo que todavía no se ha cumplido. En el Antiguo Testamento se vivió con la confianza de la promesa mesiánica que vendría un Salvador, un Mesías. Se cumpliría y se haría real. Como te lo dije ahorita, nuestra expectativa es que Jesús viene por segunda vez por su iglesia. Entonces todas las promesas del Antiguo Testamento estaban para un advenimiento futuro, que era salvación, vida eterna, gozo y presencia de Dios. Ellos no veían nada de esto. Ellos nunca supieron quién fue el Mesías, pero su fe estaba anclada en una promesa confiable. Óigame bien, una promesa confiable que Dios le había dado por medio de sus profetas y en su palabra, y que Dios no mentía y que no les fallaría, un Dios fiel y veraz. Y eso nos pasa a nosotros para este tiempo. Nosotros estamos creyendo también en las promesas de Dios. La principal promesa, lo repito, es la segunda venida de Jesús. Por eso la iglesia en el medio de esta crisis está ¿qué? Tranquila, confiada. Conocemos por la palabra que son principios de dolores, que esto no es apocalíptico, que esto no es el fin, que esto no es la muerte ni nada, que Dios nos va a sacar, que nosotros vamos a salir en victoria de esta situación, que y seguiremos con una expectativa de vida, que Jesús viene pronto por nosotros. Entonces por fe creemos en la salvación que Jesús nos da y que la recibiremos en el momento. Por fe creemos que tenemos vida eterna en Cristo y el cumplimiento de las promesas que Él nos hace en su palabra, en las Escrituras. Entonces la fe es esa certeza, es esa esencia de las cosas que creemos y que en el futuro se van a cumplir. Un día seremos arrebatados, un día estaremos delante de la presencia de Dios, estaremos en la ceremonia, óigame bien, de las bodas del Cordero, y estaremos en una fiesta que durará 7 años.
en la patria celestial. Estaremos allí gozándonos y deleitándonos. Y de ahí gobernaremos con Jesús por 1000 años en el milenio. Y de ahí, óigame bien, una presencia, un gozo y una vida plena por la eternidad con Cristo Jesús. Entonces por la fe oramos, por la fe cantamos, por la fe estudiamos la palabra, por la fe asistimos a la iglesia, por la fe evangelizamos, por la fe ayunamos. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia, óigame bien, es el ayo que me sostiene, es la fuerza, es el poder que me permite perseverar y es lo que me va a impulsar y sostener para llegar hasta la meta, a la patria celestial, al reino de los cielos. Y esta vida de fe, santa y consagrada a Dios, produce un rechazo a la vida de la carne. Usted ahora vive una vida santa, haciendo lo que le agrada a Dios, pues usted cree en sus promesas y no quiere perderse nada de lo que Él le ha prometido, nada de lo que Él tiene preparado para usted en la vida venidera, en la vida eterna. Por eso usted se guarda, por eso usted rechaza el pecado, por eso usted vive en santidad, por eso usted consagra y entrega su vida a una vida de rectitud, de integridad, de pureza, de santidad. Usted rechaza la carne, usted rechaza los deseos de la carne, usted rechaza el pecado, usted ahora no cede ante la tentación, usted lucha contra el pecado, usted huye del pecado. ¿Por qué? Óigame bien, porque usted comprende que hay una promesa futura, porque hay una recompensa futura, y es la fe la que le da esa fuerza para vivir en este mundo de pecado. Óigame bien, por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible sostenernos en medio de un mundo de pecado. Pues usted por la fe espera esa vida futura con Cristo y por la eternidad. ¿Sí viste lo que es la verdadera sustancia de la fe? La fe no es el elemento que me empodera para que mis sueños se cumplan. La fe no es ese elemento, esa sustancia que me empodera para que yo decrete sobre un futuro de acuerdo a mis expectativas o a lo que estoy viendo alrededor. La fe no tiene nada que ver con eso. La fe tiene que ver con la salvación. La fe tiene que ver con esperar en confianza y en seguridad de que un día partiremos con el Señor y estaremos con Él por la eternidad. Y es la fe la que nos da ese poder para creer en una vida eterna, en una patria celestial. El mundo tiene un estándar de vida, pero usted, por esa esencia de fe que está en usted, está tratando de vivir de una forma opuesta a como el mundo vive. La gente no puede entenderlo, pues no tiene esa sustancia de fe que usted tiene. Lo invito a que tenga una expectativa y una perspectiva de la fe bíblica como está verdaderamente en ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros? La segunda venida de Cristo. ¿Qué estamos viendo? Nada. Estamos por fe confiando y creyendo y luchando y batallando contra el pecado, contra un mundo corrupto, contra un mundo que va en sentido contrario a lo que Dios quiere, y usted y yo perseveraremos porque la tenemos clara para dónde vamos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado y te pido que la fe verdadera, la fe que bendice, la fe que santifica, la fe que fortalece, la fe que nos permite esperar y creer y confiar en el cumplimiento de tus promesas, permanezcan en este tu pueblo, Señor, y que podamos estar firmes hasta el final para cuando tú vengas por la iglesia podamos partir contigo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Le bendigo, le deseo un tiempo maravilloso. Estamos empezando a partir de mañana un nuevo mes. Que sea un tiempo de gloria, de victoria, de bendición y de gran expectativa porque Cristo viene pronto. Créalo y espérelo por fe. Amén y amén.